Ok, en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer que nuestros objetos de 3D encajen en una perspectiva, o mejor dicho, en una fotografía que nosotros hayamos tomado, en cuyo caso voy a usar esta imagen que tengo aquí. Vamos a hacer que nuestro objeto 3D encaje perfectamente en esta perspectiva para que parezca que está incrustado en este espacio. Lo primero que voy a hacer es poner la imagen en 3D Max para tenerla como referencia. Lo que voy a hacer fácilmente es tomar la imagen desde mi explorador de Windows y arrastrarlo a un viewport. Es muy importante que sepamos a qué viewport lo vamos a hacer, porque solamente en ese viewport se va a mostrar. Aquí lo que me va a preguntar primero es usar la imagen como fondo del viewport, a lo cual le voy a decir que sí, y que si va a usar mi imagen como un mapa de environment para mi 3D Max, y le voy a decir que sí. Aquí yo ya tengo mi imagen incrustada, por lo cual vamos a trabajar en esta vista por completo, porque es la que nosotros vamos a usar. Como ustedes saben, yo puedo mover mi perspectiva o ajustarla por medio de mi ratón, ya sea o con el ViewCube. Lo que voy a hacer es irme al panel de utilidades, Utilities, y activar esta opción que dice Perspective Match. El Perspective Match me va a ayudar justamente a ajustar lo que yo necesito para fugar o obtener los puntos de fuga necesarios para esta imagen. Lo que voy a activar primero son los Show Vanishing Lines. Estos Vanishing Lines, antes de yo empezar a ajustarlos, me tengo que cerciorar en qué tamaño voy a estar renderizando, disculpen. Ahorita está en 640 x 480. De acuerdo a estos parámetros o a la proporción, en este caso es de 4:3, es como yo voy a tener que encajar mis perspectivas. Si yo ya sé que mi salida final es de 1920 por 1080, debo de trabajar con esta proporción. De lo contrario, mi Perspective Match no va a quedar al momento de que yo cambie este tamaño. ¿Puedo reducirlo? Claro que sí, pero siempre y cuando ya sepa en qué proporción de pantalla voy a estar trabajando. Ahorita lo voy a hacer en 480 x 270. Nuevamente voy a activar los Show Vanishing Lines. Y algo que quiero que se den cuenta es esto. Tenemos estas líneas verdes, estas rojas y estas azules. Estas líneas corresponden a los tres ejes que nosotros manejamos, que es X, Y y Z. Justo aquí estamos viendo que X, representado por el color rojo, tiene esta fuga que nos da justamente esta longitud o esta perspectiva vertical. Tenemos Y, que corresponden justo al color verde, que nos está dando esta inclinación horizontal. Y tenemos Z, que es la que nos va a dar la verticalidad completa de nuestra perspectiva. Para encajar la perspectiva, si yo quiero que estas líneas que se fugan hacia el fondo coincidan con mi imagen, tengo que ajustarlas con la imagen, por lo que voy a tomar, en este caso, este punto rojo y lo voy a alinear a la parte baja de la pared. Porque esta línea o punto de fuga que yo identifico aquí es lo que me va a ayudar a fugar justamente o a ajustar la perspectiva. La otra línea roja yo la voy a ajustar de la misma manera, siguiendo ese punto de fuga hacia el fondo, que es el eje X. Voy a traer mi cuadrícula hacia acá, yo puedo acercarla o alejarme como mejor me convenga. En este caso necesito estar un poquito más cerca. Acuérdense, con el wheel del mouse yo me puedo acercar o alejar para ajustarlo a lo que necesitamos. Ahora, por un momento voy a desactivar la cuadrícula para estos ejes de color verde que pertenecen a Y, ajustarlos
a la perspectiva, en este caso, de lo que es o sería mi línea de horizonte. Aquí los mosaicos del piso me van a ayudar mucho a poder definir esta fuga que yo necesito en mi horizontalidad. Solamente tengo que identificarla bien para ajustarla. Y lo mismo voy a hacer con esta, que incluso puedo tomar parte de esta viga, que es una excelente referencia para yo establecer eso. Activo nuevamente mi retícula, mi grid, y ya empiezo a ver cómo es que se está ajustando perfectamente a esa perspectiva. Ya lo único que me falta es la verticalidad en el eje Z. Me voy a ir, en este caso, a esta puerta para tomar esa verticalidad y voy a tomar esta parte del barandal como referencia para tomar esa última parte de la verticalidad. Entonces yo con esto, yo ya estoy seguro de que si pongo un objeto, va a estar ajustado a mi perspectiva en los tres ejes de acuerdo a como yo acomodé su punto de fuga. Voy a esconder los vanishing points, los vanishing lines. Me voy a ir al panel de Create y voy a crear una caja. Esta caja ya está encajada en la perspectiva. Si yo la muevo de un lado a otro, voy a ver cómo la perspectiva se ajusta. Vean cómo se ajusta aquí a la vista de mi cámara y cómo se ajusta hacia el fondo. Si yo la muevo en este caso en el eje X, voy a ver cómo se va hacia el fondo siguiendo justamente esa perspectiva. De tal manera que si yo saco un render de prueba, me voy a dar cuenta, en primera, tengo un error aquí que de hecho les voy a decir cómo corregir, pero en el momento en que corrijamos van a ver cómo es que se ajusta nuestra perspectiva. Ya que ajustamos esto a la perspectiva nos dimos cuenta del error. Ese error se puede corregir de una manera muy sencilla. A diferencia de los HDRIs, esta imagen no es una imagen global, no es una imagen de 360 grados, entonces no se puede utilizar de una manera esférica. De tal manera que yo tengo que abrir mi panel de materiales y la parte del environment en el rendering. Para esta imagen, colocarla aquí como una instancia y poder modificar sus parámetros. Como les comenté, no puede ser un environment esférico. ¿Por qué? Porque no es una imagen de 360 grados. En ese caso, vamos a tener que poner la opción de screen para que en la opción de screen se quede fija siempre. Nunca cambie, no importa hacia dónde mueva yo la cámara. De esta manera, cuando yo vuelva a hacer el render, me doy cuenta de que ya mi imagen está fija y de que mi objeto encaja perfectamente en la perspectiva. Pero esto es solamente la mitad del proceso. Si se dan cuenta, ya encajé en perspectiva, pero no tengo sombras. Si yo quisiera poner sombras, necesito por fuerza un piso en el que se reflejen las sombras. Pero si yo pongo un material, va a sustituir ese material a lo que yo tengo en el piso o en la imagen, en el bitmap de mi imagen. Para ello voy a crear un nuevo material que se encuentra en la parte de materiales estándar, que es este, el Matte Shadow. Este Matte Shadow lo único que hace es recibir sombra. El resto se convierte realmente en algo transparente. Voy a crear un plano que abarque todo este espacio, que si yo hago el render, obviamente se va a ver en el color en el que haya yo creado el material o el material que yo le haya asignado. Pero si yo le asigno el material de Matte Shadow, aunque aquí en el viewport yo lo veo de color gris, al momento de hacer el render es completamente transparente, excepto en el momento en que yo le ponga luz y empiece a recibir sombras.
Ahorita la iluminación que tiene es la iluminación por default que trae. Entonces esta sombra por eso no la detecta. Pero en el momento en que yo le ponga una luz V-Ray, en ese momento va a empezar a capturar las sombras. Ahora, en esta imagen en específico, tenemos en cierta forma un pequeño problema. Voy a momentáneamente borrar esto y desactivar el grid. Porque si nos damos cuenta, las luces que vienen de la luz del sol son un poco difusas. Esto seguramente porque es un cielo que tiene nubes. Entonces las luces no son duras, no son, los bordes no son rectos o duros, sino que todos los bordes son difuminados. Entonces yo tendría que utilizar otro tipo de luz para yo poder difuminar esas luces. No puedo usar un HDRI porque ya tengo esta imagen como fondo. Si uso un HDRI estaría sustituyendo esta imagen. Lo que tengo que hacer es utilizar luces planas de V-Ray para simular la misma luz que está entrando aquí sobre mi objeto. Lo que también necesito hacer, podría tal vez, si estuviera en una perspectiva con un sol o un cielo muy despejado, en el que las luces o las sombras sí serían muy rectas, muy marcadas, podría incluir un V-Ray Zone. Vamos a ver cómo funciona con ambas. Voy a incluir un V-Ray Zone, pero voy a hacer un nuevo objeto de referencia para saber en qué dirección tengo que yo que poner mi sol. En este caso, me estoy dando cuenta de que tendría que ser de esta esquina hacia abajo. Selecciono mi herramienta V-Ray Zone, hago mi inclinación aproximada. Aquí me pregunta que si quiero cambiar el mapa de environment, le voy a decir que no, porque si no me sustituiría este que ya tengo. Y sacaré nuevamente un render. Claro, en la perspectiva correcta. Si se dan cuenta, el V-Ray Zone da demasiada luz y las sombras son demasiado marcadas. Es por esa razón que en este caso les comento que sería mucho más factible el utilizar una luz plana. ¿Por qué la estoy haciendo tan alargada? Porque quiero que abarque desde el inicio del plano hasta el fondo del plano. Obviamente tengo que subir esta luz y darle la inclinación que se acomode a la iluminación que yo tengo en mi fotografía. Nuevamente voy a sacar un render y me voy a dar cuenta que mi iluminación es demasiado intensa. Cuando yo empiece a modificar los parámetros del render, ese tipo de difuminados se va a empezar a corregir. Y las sombras van a ser mucho más suaves, como lo podemos ver. Aquí solamente tengo que saber a qué distancia, o obviamente en comprueba y error, modificar la distancia de la luz hacia mis objetos y hacer, claro está, mi luz transparente. De tal manera que mis objetos no brillen tanto y que la sombra no se note también tanto, para que sea más difusa. Si veo que a lo mejor la luz es demasiado intensa, voy a ver sus parámetros y su multiplicador lo voy a reducir. Claro, nuevamente en la perspectiva correcta. Voy a poner el candado sobre esta perspectiva que ya tengo seleccionada, para que no importa en qué viewport esté yo, siempre se renderice este. Veo que las sombras empiezan a difuminarse mucho mejor y que ya empiezan a encajar
con mi perspectiva. De tal